Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar la clase. Voy a dejar para que lean este problema unos 5 minutos. Muy bien. Este es un problema clásico de equilibrio. Vamos a hacer una explicación rápida sobre este problema. Déjenme un ratito ver este tema. Muy bien, vamos a ver. Déjenme un ratito ver esto de acá. Si no me escucho.
Muy bien. Pero me pasa que si no me escucho, parece que no me estuvieran escuchando. Volvamos al problema. Un tanque contiene un líquido compuesto de tolueno y benceno, el cual se encuentra en equilibrio con la fase vapor y aire a 80 grados centígrados y a una atmósfera de presión. Determine la composición en la fase gaseosa. Si el límite inferior, ¿no?, de inflamabilidad para el tolueno en el aire es 1,27% mol y para el benceno es 1,4% mol, ¿es el vapor inflamable? En este problema hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, que tenemos una composición que está en la fase líquida, ¿no? Tengan mucho cuidado porque a veces, si no leemos bien el problema, creemos que esta composición es en la fase gaseosa, no en la fase líquida. Después nos dice que se encuentra en equilibrio. Cuando ya nos hablan en equilibrio, ya nosotros tenemos que estar pensando en todas las herramientas que tenemos disponibles para el equilibrio. ¿Okay? A ver, señor Andrés Chipana, a ver, ¿qué herramientas tenemos disponibles si estamos en el equilibrio? La temperatura y la presión en equilibrio. ¿Perdón? La temperatura y presión en el equilibrio. Esas no son herramientas. ¿Qué herramientas tenemos, señor Arias? Herramientas son aquellas que nos ayudan a resolver un problema, ¿verdad? Son aquellos que nos eliminan grados de libertad. ¿Qué tenemos? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Alguien que se le ocurra? A ver, el señor, un ratito, que levantó la mano, déjenme un ratito ver. No lo veo. Yo, profesor, la presión saturada. ¿Su nombre? Perdón. Abregu, profesor. Abreu. A ver. ¿Qué La presión herramientas saturada, tiene Abreu? la presión saturada, profesor, es que está en equilibrio. No, herramientas. Ah, A como, ver. como el diagrama de Cox. Ok. ¿Qué otra herramienta más? La Señor ecuación de... Cuesta, Las tablas, profesor. las tablas. Las ¿Qué tablas, más? el diagrama de Cox. Señor Muñoz, ¿qué otra herramienta? La ley de Raoult. La ley de Raúl. Señor, ¿qué más? A ver, la señorita Ramos. Sí, las tablas y las constantes para la ecuación de Antoine. Antoine, ¿no? Tenemos Raúl, tenemos Antoine, tenemos Cox. Tenemos también las ecuaciones de estado también, ¿no? También, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando nos hablan de equilibrio, nosotros inmediatamente, es como cuando uno llama al, qué sé yo, al grafitero o al mecánico o al electricista, ¿no? El electricista no, lo llaman, ¿él qué hace? Él no se va solo, él va con su caja de herramientas, ¿no? Voy a necesitar, qué sé yo, un desarmador, un alicate, mi pesostato, mi voltímetro, ¿no? Etcétera. Es igual un ingeniero, cuando tiene un problema, no va a ir solo, tiene que ir con su caja de herramientas. Entonces, cuando me hablan yo de equilibrio, yo tengo que pensar inmediatamente en todas las herramientas, porque este es un problema. Este es un problema. Entonces, tengo que pensar en todas las herramientas que tengo disponibles, ¿no? Para solucionar, como han hablado muchos compañeros, ya tenemos una caja de herramientas. La habilidad del ingeniero
y cuál de esas herramientas utilizar, ¿no? Entre Cox y Antoine, señor Alex, perdón, ¿cuál usted seleccionaría? Eh, la ecuación de Antoine, profesor. ¿Por qué? Tiene más precisión. Posición, señorita Bela Tafur, usted tiene Antoine y tiene tablas de vapor de agua. ¿Cuál usaría usted? Antoine, por los compuestos que están utilizando. No, no la copie bien, señorita Bela Tafur. Acérquese un poquito más a su micrófono. Usaría Antoine por los compuestos que están en la mezcla. No, 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 no. Le he preguntado si usted tiene un problema con agua y tiene Antoine y tiene las tablas de vapor del agua, ¿cuál utilizaría? Las tablas de vapor de agua saturado, ¿Por qué? porque ya están especificados exactamente para el agua. Así es, así es. Fíjense lo que, miren, a dejar de compartir y vamos a ver un ejemplo, ¿no? Fíjense la importancia de conocer las propiedades de las sustancias, ¿no? Hemos dicho que el agua es una sustancia polar, no es una rechoncha, ¿no? Entonces, tienden a escaparse de la idealidad incluso a condiciones normales. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y ustedes, cuando vayan a trabajar a la industria, van a tratar mucho con el vapor, tanto el vapor saturado como el vapor sobrecalentado, ¿no? Por ejemplo, fíjense acá, vamos a buscar, a ver, un ejemplo. Me pasó ayer, ¿ah? Ayer me pasó al profesor, pero no fue una casualidad, fue adrede, ¿no? Pero se me ocurrió para, en todo caso, explicarles eh, cuál es el cuidado que tenemos que tener, ¿no? El cuidado que tenemos que tener para poder, para no tener problemas, para no tener problemas. A ver, creo que lo tengo acá. Acá está. Vamos a compartir para que ustedes vean. Ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber la presión de vapor de 75 grados centígrados, ¿no? 75 grados centígrados, la presión de vapor. A ver, mirando el cuadro, señor Tumpay, Alejandro Tumpay, ¿cuál sería la presión de vapor del agua a 75 grados centígrados? ¿Está usted presente, señor Tumpay? Me parece que no está presente o tiene problemas con su micro. Muy bien. A ver, el señor Arias Córdoba. Señor Arias, ¿me copia? Señor, ¿se me está copiando? Sí, profesor, sí se le escucha. Me parece que los compañeros no Entonces, están. no entiendo por qué, si estoy Mm, preguntando a alguno de sus compañeros, deben mm, tener problema de micro o en todo caso, Como en todo caso no están, quizás. Cualquiera de las dos puede ser. ¿no? Están. A ver, vamos a tomar lista ahorita, ¿ya? Vamos a tomar lista.
para saber si están, ¿no? Porque si no, el profesor está hablando con la pared. Un ratito. Vamos a ver. Listo. Tenemos que ser mucho más preocupados porque ya se está complicando el curso, ¿no? Entonces, si no estamos atentos, vamos a tener problemas. Estamos entrando ya a la tercera práctica. La segunda no ha estado muy bien. No les he publicado porque no quiero que se sientan incómodos mañana. No está muy bien. Señora Abreu, Presente, profesor. Aguirre, Alcántara. Cántara, presente, profesor. Un ratito vamos a compartir para que estén. ¿No? Muy bien, a ver. Alcántara está presente, ¿no? Sí, profesor. No. Presente. Arias. Córdoba. Armas, perdón. Armas presente, profesor. Ok, Ayala. Bellido. Leído presente, profesor. Buenos días. Buenos días, Bolívar. Buenos días con todos. Bolívar. Buenos días, profesor, presente. Ok, Bravo. Bravo. Camacho. Cayani. Presente. Chamorro. Chamorro. Chaña. Chipana. Presente, profesor. José. José. Cortés. Cueva. Presente, profesor. Guti. Presente, profesor. Echevarría. Presente, profesor. Galindo. Presente, profesor. Gamarra. Gamarra. Hernández. Hernández presente, profesor. Buenas. Herrera. Presente, profesor. Guamán. Guamán. Guari. Guari. Landa. Presente, profesor. Loaiza. Landa no está, ¿no es cierto? Presente. Ah, ya, ok. Discúlpeme. Yenke. Presente, profesor. Loaiza. Loaiza. Machaca. Presente, profesor. Mestanza. Presente, profesor. Mesa. Mesa. Molina. Molina. Montes. Presente, profesor. Morales. Morales. Muñoz. Presente, profesor. Nolasco. Nolasco. Núñez. Núñez Ávila. Quispe Salón. Quispe Salón. Quispe Tobar. Presente, profesor. Quispe Yalico. Quispe Yalico. Ramos Ormeño. Buenos días, profesor. Presente. Riveros. Presente, profesor.
Buenos días. Romero. Romero. Luis Oliva. Presente, profesor. Saca Ordóñez. Presente, profesor. Salazar Paucar. Buenos días, profesor. Presente. Salinas Soto. Salinas. Sandoval Chipana. Buenos días, profesor. Presente. Zarango Varas. Presente, profesor. Treviños Casas. Treviños. Tuesta. Presente, profesor. Tumpay. Presente, profesor. Vargas. Vargas Reyes. Vázquez Contreras. Presente, profesor. Vela Tafur. Presente. Vidal Jiménez. Profesor, buenos días. Buenos días. Muy bien. Vamos a... Profesor, disculpe, hay alumnos en la sala de espera. Muy bien. Vamos a dejar acá a lo que está presente para preguntar a los presentes, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a compartir nuevamente acá. Ahí está. Entonces, le preguntaba, a ver, vamos a preguntar a alguien que está presente, al señor Chipana Miguel. Señor Chipana Miguel, ¿me copia? Sí, profesor. Ya. ¿Cuál es la presión de vapor a 75 grados centígrados? 289,1 milímetros de mercurio. Ya. ¿Cuánto saldría si interpola 233.7 y 355.1? Porque eso sería una cosa que yo haría, ¿no? O sea, interpolar. Podría ser una alternativa, ¿sí o no? ¿Cuánto saldría la presión de vapor? Algo mayor a 290. O sea, sumamos 233, como es este equidistante, 233.7 más 355.1 y lo dividimos entre 2 y nos sale 294.4, ¿no? Es decir, si hiciéramos ese ejercicio, 294.4. Si comparamos con 289.1, tenemos una distorsión, bueno, 2%, ¿no? Que de repente para propósitos industriales no sea relevante, pero para propósitos de investigación sí. Entonces, ¿por qué hay esa diferencia? Cuando yo hago una interpolación, asumo que estos datos siguen una recta, ¿verdad? Si no, no interpolaría. Asumo que es una recta y digo, bueno, el promedio, 75 está equidistante entre 70 y 80, entonces hago acá, digamos, saco el promedio. Pero cuando comparo con la realidad, 289.1, entonces nos indica que es una curva realmente, no es una recta, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Cómo utilizar la data. Obviamente, esta tabla tiene un límite, que es hasta 101 grados centígrados. Si yo tuviera temperaturas mayores, definitivamente tendría que buscar de repente una tabla de mayor precisión a, a este valor, a otra tabla, ¿no? Entonces, si no tengo, ya iría a la B5, a la B6, ¿no? Voy a dejar de compartir y nos podemos ir a las otras tablas, ¿no? A ver, vamos a ver, déjenme ver. Por ejemplo, usamos la que tiene como referencia la temperatura. Esta de acá, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no?
está. Ya sabemos que la presión atmosférica está por el 1 punto y pico bar, ¿no? Pues ya está en otras unidades, ¿no? 1.01325 es exactamente una atmósfera. Por eso que la temperatura de equilibrio o de ebullición, o el punto de rocío, el punto de burbuja, es 100 grados centígrados en una atmósfera. Bueno, si yo tuviera un rango hasta una atmósfera, yo prefiero la tabla B3 que la tabla B6. Pero si yo tuviera una presión de 3 atmósferas, o aproximadamente 3 atmósferas, no me va a ayudar la tabla B3, ¿no es cierto? Iría a esta tabla de acá. Ese es el uso adecuado de la tabla de la caja de herramientas. La tabla B6 me pone como punto de referencia la presión, ¿no? Entonces yo, si tengo una presión, me voy a la tabla B6 siempre y cuando mi presión esté por encima de una atmósfera. Ahora, tengo la temperatura, me iría a la otra tabla. Tengo el vapor sobrecalentado, me voy a otra tabla. Entonces, es importantísimo, jóvenes, en la solución de problemas, saber utilizar nuestra caja de herramientas. Ya ustedes comprenderán ahora por qué es importante hacer problemas, ¿no? Por qué es importante estar permanentemente, ¿no?, utilizando las herramientas. Fíjense en este detallito, ¿no?, en determinar la presión de vapor a 75 grados centígrados, el margen de error que tenemos, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con el problema. A ver, primero voy a salir de acá. A ver. Estamos acá. Entonces, decíamos, mucho cuidado cuando nos dicen decomposición. Está en la fase líquida, está en la fase de vapor. Mucho cuidado cuando nos mencionan la palabra equilibrio. Inmediatamente tenemos que pensar en todas las herramientas que se han determinado para determinar el equilibrio. Otra cosa es que acá nos dicen mol, ¿no? Cuando nos ponen la palabra mol, significa que está, obviamente, porcentaje molar. Porcentaje molar. No se olviden también que para gases ideales, con bastante aproximación, podemos decir que la composición en volumen es igual a la composición molar. O sea, acá podría habermos dicho 65% en volumen y 35% en volumen. Entonces, a una atmósfera, estamos en situación de idealidad. Entonces, con bastante libertad, podríamos haber dicho después, siendo dado en volumen, ¿no?, pongo como base 100 moles, 65 moles serán de tolueno y 35 de benceno. Muy bien, entonces, pero no nos preguntan la composición, simplemente nos preguntan si esta mezcla es inflamable, ¿no? Nos dicen que si la concentración de tolueno en el aire es 1.27 y de benceno es 1.4, entonces esa mezcla puede explotar. Eso es lo que no se puede incendiar o combustionar, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo. Yo les voy a contar una experiencia que me tocó vivir en un caso parecido, ¿no? O sea, que no son solamente problemas, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos esta figurita. Acá está. Ahí está. Entonces, ¿qué detalles tenemos acá? Tenemos una fase líquida, ¿no?, la fase líquida, ¿no?, y nos dicen que es benceno 35% y tolueno 65%,
ya hemos dicho que vamos a utilizar X para la composición líquida, ¿no? Y usamos el suscrito, una letra que identifica, ¿no? X sub B, punto 35, X sub T, punto 65. No nos olvidamos de la data que está disponible, 80 grados Fahrenheit, la presión 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? A ver. Señorita Cuti. Si fuera solamente benceno, yo podría calcular la presión de vapor del benceno a estas condiciones. Sí, profesor. ¿Cómo? Por la tabla, por tablas. Se busca la temperatura, ese Fahrenheit lo podríamos pasar a centígrados y se podría hallar. ¿Qué tabla utilizaría? Estamos hablando del curso, ahora sí en el curso, ¿ah? Porque usted mañana va a tener una práctica calificada. ¿Qué herramienta utilizaría usted? ¿Qué nos dice el señor Chipana? La señorita Cayani. Señorita Cayani. A ver, señor. ¿Usaría, profesor, la tabla de Antoine? Antoine. O sea, una cosa es, como le digo, tiene una tabla, una caja de herramientas, ¿no? Y tiene que tener a la mano, ¿no? O sea, mañana van a leer ustedes un problema, ¿no? Y conforme vayan leyendo el problema, ustedes tienen que decir, bueno, ya, saco mi desarmador, voy a necesitar una cinta métrica, ¿no? Y de eso se trata, ¿me entiende? O sea, cuando ustedes estén trabajando y tienen problemas, van a tener que recurrir a sus herramientas y las herramientas apropiadas, ¿no? ¿Ok? Si vapor, sí, tabla, hablamos de tabla, tengo un montón de tablas de vapor. Pero si tengo benceno, bueno, bueno, de repente se está refiriendo a la tabla de los datos de Antoine. ¿Ok? Muy bien, entonces, en la fase vapor, acá en este problema, a ver, señor Herrera, ¿qué encontramos acá en la parte de vapor? Señor Herrera. Sí, lo escucho, profesor. Sí, acá en la parte de arriba, ¿qué cosa hay? Ya hemos leído el problema. La parte de la fase de vapor. Sí, acá en la parte de vapor, sí. ¿Qué tendría que haber, no? Bueno, obviamente si nos están diciendo cuál es la composición en la fase gaseosa, ¿no? Y nos están hablando de inflamabilidad, ¿no? Y nos están diciendo el problema, fíjese, el problema está diciendo el límite de inflamabilidad para el tolueno en el aire, o sea, significa que en el aire el tolueno está en fase de vapor, ¿verdad? ¿Correcto? Y para el benceno es 1.4, también en el aire. Entonces es obvio que acá en la parte de arriba tenemos tenemos aire, benceno y tolueno. ¿Ok? Aire, benceno y tolueno en la fase gaseosa. O el vapor, digamos, en la fase gaseosa.
entonces deberá existir un Y aire, un Y benceno y un Y tolueno, ¿verdad? ¿Ok? O sea, existirá un Y del aire, un Y de benceno y un Y de tolueno. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, cuando yo determine la concentración en la fase gaseosa del benceno y del tolueno y vea si está por encima de 1,27, por debajo en todo caso, o 1,4 para el caso del benceno, diré si esta mezcla es inflamable o no. ¿Ok? Ya está planteado el problema. Fíjense cómo este tipo de problema lo vamos solucionando poniendo data, ¿no? Interpretándola y poniendo los símbolos adecuados. Los símbolos adecuados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, obviamente acá, fíjense, acá estamos hablando pues, de un sistema de multicomponentes, ¿verdad? Y multifásico, multicomponente y multifásico. Ya no nos va a servir solamente Antoine, ya no nos va a servir solamente Cox, ¿no? Ya estamos en otra etapa, y ahí es donde entra Raúl, ahí es donde justamente entra Raúl, ¿no? Y Raúl nos dice, ¿no? Fíjense, vamos a sacar esto de acá, fíjense, Raúl nos dice, en el equilibrio, si está en equilibrio, entonces la presión parcial del benceno, la presión parcial será igual a su composición en la fase líquida por su presión de vapor a la temperatura en que está el sistema, 80 grados Fahrenheit. Y bueno, como tú sabes, la presión de vapor es igual a la composición molar en la fase de vapor o gaseosa por la presión total, que es un dato, ¿no? Entonces, tú tienes PSUT, claro que tienes PSUV, la presión de vapor, lo tienes, ya lo dijo una de sus compañeras, Antoine, ¿no? Si quieres cosas. ¿Okay? Y de igual manera, la presión total, perdón, la presión de tolueno, la presión parcial de tolueno, es lo mismo, ¿no? Acá sí existe X sub T. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos, en el caso del agua-aire, el único condensable en el agua, el X es 1, ¿no? Pero en este caso no, en este caso sí, X va a tener un valor. ¿Okay? A ver, señor Machaca, a ver, señor Machaca. ¿Es necesario hacerle también para el aire? Le podemos restar de 1 de la unidad. Sumamos la restricción física, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno puede pensar, ese es el análisis de estado de grado de libertad. Uno dice, ¿cuál es la presión del aire? No, pero voy a Antoine y no encuentro los datos del aire, por decirle. Y se mete en un problema innecesario y se olvida de la restricción física, ¿no? Porque obviamente la presión parcial del benceno más la presión parcial del tolueno más la presión parcial del aire, ¿será cuánto, señor? ¿Cuánto será? 1. Una atmósfera, ¿no es cierto? Porque eso están diciendo, la presión total es una atmósfera. Entonces es necesario plantear la ecuación para el aire, porque si la presión parcial de benceno y del tolueno, el resto, como dice su compañero, 1 menos P sub B menos P sub T. ¿Okay? Entonces no nos compliquemos la vida. Bien, como en la tabla de Antoine, en grados centígrados, pasamos los grados Fahrenheit a grados centígrados y aplicamos, ¿no? Ya tendremos la presión de vapor, en este caso del benceno. Vamos a seguir bajando.
Muy bien. Y obtenemos la presión de vapor de benceno 102.66 milímetros en mercurio. Muy bien. Y lo mismo hacemos para el tolueno, ¿no? Acá está en su tablita. Ahí están los datos. Ahí están los datos. Y resulta que su presión de vapor es 31. Fíjense la potencia de este resultado, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo veo esto de acá, ¿no? Si ya tengo la presión de vapor, ¿no? La presión de vapor, y tengo la presión total, ya tengo de alguna manera, la composición en la fase gaseosa y su presión parcial. ¿Y dónde está el secreto? ¿No? ¿Dónde está el secreto? En la restricción física. En la restricción física. No necesito saber el dato del otro porque sé que entre los tres suman una atmósfera. Acá está. Reemplazando y despejando, obtenemos, claro, pues sabemos la composición, ¿no? En la fase líquida sabemos, ¿no? Sabemos la composición de la fase líquida. Vamos a salir de acá un ratito. Acá nuevamente tenemos la presión total, tenemos la presión de vapor, tenemos la composición en la fase líquida del benceno y del tolueno. Entonces, sabemos ya la composición en la fase de vapor y, por tanto, también la presión parcial de cada uno de ellos. Si es que nos piden, ¿no? Si es que nos piden. No nos está pidiendo eso, nos está pidiendo realmente la composición molar en la fase gaseosa, ¿no? Entonces, nos sale que para el benceno es 4.73, ¿no? Y para el tolueno 2.65, ¿no? Esa es la composición. Bueno, fracción molar en todo caso, ¿no es cierto? Y como muy bien dijo su compañero, así como tenemos la restricción física para la presión, también lo tenemos para la composición. Esta es la composición del aire. 92.62%. Bueno, resumiendo, hemos obtenido esto. Vamos a reducir esto un ratito para que no nos moleste. Tenemos esta composición, ¿no? Y el problema nos dice esto de acá. Dice, oye, si el tolueno está en 1.27 y el benceno está en 1.40, esa mezcla inflamable, con toda seguridad ya este tanque protón. Pues tenemos benceno 4.73 y tenemos tolueno 2.65. Que generalmente eso lo obtiene un auditor, ¿no? Dice, ¿por qué explotó? ¿No? Uno explica, explotó el tanque, y le echan la culpa de repente al operador, ¿no? Y la responsabilidad es del ingeniero, porque el auditor cuando viene y dice, a ver, vamos a calcular, a ver, ¿con cuántos está trabajando con esto y lo otro? Oye, mira, tu composición debe ser de la 4.73 y tolueno 2.75, ¿no? O sea, a eso ibas a llegar, ¿no? Pero con toda seguridad, cuando pasaste este límite, sí se dio. ¿Ok? Entonces tenga mucho cuidado en este tipo de problemas. Es un problema sencillo, ¿no? Si me hubiesen dado dos compuestos más, ¿no? Dos compuestos más, o sea, qué sé yo, sileno,
etanol, digamos, ¿no? Cuatro compuestos acá. Es la misma regla, ¿no? La misma regla. Y al final, el grado de libertad siempre va a ser 0 cuando usamos, en este caso específico, nos ayuda este señor, Raúl. Pero Raúl, ¿no? Raúl. Muy bien. Estaba tratando, a ver, déjenme ver. Déjenme ver un ratito. Un poco revisando la práctica 2, ¿no? La práctica 2. A ver, vamos a ver si lo tengo acá. A ver, vamos a... Un poco para que se vaya entendiendo la mecánica, ¿no? La mecánica de todos estos problemas. Vamos a dejar esto para el final. Este problema 2 era relativamente sencillo, ¿no? Nos dice, determine el valor de la temperatura en grados Fahrenheit. Tenemos presión, tenemos volumen. Entonces, lo que nos podía... tenemos masa también, porque acá nos dice que hay 6.316 kilos. Entonces, lo primero que haríamos sería aplicar la ecuación de gases ideales, ¿no? Pues tenemos volumen, moles y presión. Y bueno, determinamos la temperatura. Eso sería cierto si no nos preguntarían, no nos harían la pregunta B, ¿existiría un error sustancial si se considera la ecuación de las gases ideales para el cálculo, ¿no? O sea, la pregunta B le están diciendo que no es digamos, la solución resolver este problema usando la ecuación de gases ideales. No tendría sentido esta pregunta, ¿no? Entonces acá tendríamos que usar una herramienta que nos acerca a un valor real. Y hemos visto en el curso varios de ellas, ¿no es cierto? Una de ellas era, digamos, los estados correspondientes, ¿no? Estados correspondientes. Pero acá había el problema de que para poder determinar, según los estados correspondientes del Z, según lo que vimos en la clase, necesitaría tener la presión reducida y la temperatura reducida, en principio, ¿no? Entonces de repente alguno decía, no lo tengo, entonces no me meto por acá y me cojo una de las ecuaciones estas reales, y encuentro una solución, ¿no? Una solución. Pero también vimos nosotros que podríamos utilizar el volumen crítico ideal. Y a través del volumen crítico ideal podríamos determinar, digamos, el Z. Porque al final el Z, esa es la potencia del Z, es el que nos indica cuán lejos estamos de la realidad. O de la idealidad, perdón, de la idealidad. Entonces acá había dos alternativas. O utilizaba el volumen crítico ideal, la presión probablemente reducida, y para el volumen crítico ideal le sirve mucho el volumen y la cantidad de moles, ¿no? Entonces, podría haber resuelto de esa manera. Y la otra era a través de una de las ecuaciones de gases reales. En esto acá era más sencillo, ¿no? Hicimos un ejemplo, creo que un día anterior. Acá sí, acá hay datos suficientes, tenemos el factor de autenticidad,
tenemos temperatura, tenemos presión reducida, temperatura reducida. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá, me parece, lo más rápido, ¿no? Calcular el Z. Sí, y ver cuán cerca estaba al valor de la unidad, porque hemos dicho que cuando Z es 1, es ideal, tiene un comportamiento ideal. Veamos este de acá. Este problema, a ver, veamos si tengo acá algo, si tengo a la mano algo, ya, vamos a ver. Voy a dejar de compartir. A ver si lo tengo acá. Ya, este es el problema, ¿no es cierto? Nos dicen que entre una mezcla gaseosa, un ratito, ¿no? Mezcla gaseosa. Se forma amoníaco líquido reactor a partir de una mezcla gaseosa de nitrógeno y hidrógeno que tiene una relación volumétrica de 1 a 3 de nitrógeno y hidrógeno. Dice la conversión en reactores del 25% de amoníaco. El amoníaco líquido se separa en el condensador y los gases no convertidos se recirculan al reactor. La mezcla gaseosa inicial contiene argón como inerte y en una relación en volumen de 0.2, que es molar, ¿no? Es molar. O sea, cuando dice volumen es molar. 0.2 moles de argón por cada 100 moles de la mezcla nitrógeno-hidrógeno. Y el sistema tiene un límite de concentración de argón, obviamente, de argón. Detectando argón, entonces si tengo una recirculación constante, porque con el amoníaco no está saliendo argón, va a llegar un momento que el argón se va a ver insostenible, ¿no? Entonces, por ese principio dice, no, para que no se acumule el argón, purgamos, ¿no? Y calculamos una cantidad de tal manera que la cantidad, fíjense lo que tienen que ustedes comprender de una recirculación. La idea de la recirculación nos dice es que no se acumule argón, ¿no es cierto? Entonces, si bajo ese supuesto, ¿no? Empezaron con esta obvia. Este es un problema que nunca acaba. A ver, vamos a desactivar mi audio acá un ratito. Muy bien, se me escucha, ¿no? Ok. Fíjense acá. Acá, ¿cuál es el secreto de este problema? El secreto de este problema. Las famosas envolventes. Si yo hago un envolvente, o sea, bypasseo la recirculación, ¿no? Bypasseo la recirculación, ¿no? Yo voy a ver que lo que ingresa de nitrógeno e hidrógeno tiene que ser igual a lo que está saliendo de nitrógeno e hidrógeno en el amoníaco e igual a lo que está saliendo en la purga, ¿verdad? Esa es la verdad. No me interesa qué está pasando adentro. Es la verdad. Ahí tengo una ecuación. Ahí tengo una ecuación, ¿no? Otra cosa también es cierto. Que si hago un balance de argón, ¿no? La cantidad de argón que esté entrando, ¿dónde va a ir? A ver, señor Tumpay. Este argón que esté entrando, ¿dónde se va? ¿Dónde se va? El único sitio va a ser en la purga. Entonces la cantidad de argón que ingresa debe ser igual a la cantidad de argón que sale. Segunda ecuación. Ahora nos dicen que el argón acá tiene una relación de 0.2 moles por cada 100 moles. Y acá tenemos 5 moles de argón por cada 100 moles de
la mezcla nitrógeno-hidrógeno. Tercera ecuación. Hay 3 elementos, nitrógeno, hidrógeno, argón, y el problema está resuelto. Ahora, ¿cómo lo ataco? Ese es el gran problema. ¿Cómo ataco? Ya tengo las 3 ecuaciones y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Es esta de acá. Puedo tomar un montón de bases, señores, ¿no? Puedo haber tomado 100 moles de mezcla gaseosa. Tengo 100 moles, 25 moles será de nitrógeno y 75 moles será de hidrógeno, pues una relación de 1 a 3. Pero ¿para qué hacerme problemas si me están pidiendo el problema? Me está diciendo los requerimientos de nitrógeno, hidrógeno y argón por tonelada métrica hora de amoníaco. Entonces, lo más sencillo es usar como base una tonelada métrica de amoníaco. El profesor le dijo que era 100, ¿verdad? Pero también el profesor le dijo que en algunos casos, cuando hay una data, ¿no?, un problema, es muy práctico usar esa data. Es muy práctico. Por otro lado, tenemos la ecuación. Y la ecuación nos da la clave. Miren la ecuación. La ecuación nos dice que para formar amoníaco la relación molar es 1 a 3. 1 a 3. O sea, está entrando una mezcla, digamos, en una proporción donde no habrá excedente. Porque acá está diciendo, la relación molar en la formación de amoníaco es de justamente 1 a 3. Entonces, esa relación 1 a 3 va a permanecer en todo el circuito, ¿no? Incluso en la purga. Tiene que ser. ¿Por qué? Porque esa relación que está entrando en la mezcla se está consumiendo, obviamente, en el reactor de una parte, pero se está consumiendo de forma proporcional una relación de 1 a 3. ¿No? Entonces, obviamente, tengo mi peso molecular y puedo obtener los kilomol de amoníaco formado. Kilomol de amoníaco formado. Kilomol de amoníaco formado. Acá está, 58.76 kilomol. Profesor, ¿por qué no usa mol? ¿Por qué voy a usar mol? Por Dios, ¿no? ¿Por qué voy a usar mol? Incluso pude haber usado tonelada mol, pero tonelada mol me lleva a decimales, entonces uso kilomol. Nadie me impide usar kilomol. Nadie. Y después uso las reacciones. Si he formado 58.76 kilomol de amoníaco, entonces, ¿cuánto requiero de nitrógeno? La mitad, ¿no? Porque la reacción 1 me dice, tú usas una mol de nitrógeno para formar 2 moles de amoníaco. En el caso del hidrógeno, tú usas 3 moles de hidrógeno por cada 2 moles de amoníaco. Entonces uso, no, acá indudablemente sacar 3 entre 2, ¿no? Acá se me cortó. Y acá está. Entonces, ¿cuáles son los kilomoles totales para formar amoníaco? 117.412 kilomol. Pero hay otro dato, ¿no? Nos dice que en el reactor la conversión fue del 25%. Entonces yo puedo calcular cuánto realmente ha entrado de nitrógeno y hidrógeno al reactor. Lo puedo calcular. Dividiendo esta cantidad entre 0.25 y esta cantidad entre 0.25. Y me sale la cantidad de moles que ha ingresado al reactor. Y también ya determino la cantidad de moles que ha recirculado. ¿Cómo determino la cantidad de moles que ha recirculado? Bueno, cuánto ha ingresado y cuánto ha reaccionado. 352.230. Ya tengo la recirculación. Muy bien, entonces a ver, déjenme ver si tengo acá a la mano. Déjenme ver un ratito, voy a dejar de compartir. No.
si lo tengo acá. Ya, acá lo tengo. Acá lo tengo, se ve. Acá lo puedo poner. Un ratito, un ratito. No demora ni 2 minutos. Ni 2 minutitos. A ver. Creo que ahora sí. No, entonces acá lo que yo le decía, ¿no? El valor, el balance del argón es otra herramienta, ¿no? ¿Cuál es el balance de argón? Lo dice en la alimentación entra argón en una relación de 0.2 moles por cada 100 moles de la mezcla nitrógeno-hidrógeno, que sabemos que tiene una relación de 1 a 3. ¿No? Entonces yo puedo decir que si la alimentación en la mezcla nitrógeno-hidrógeno es A, lo multiplico por el factor 0.2 entre 100 y sé cuánto argón está entrando en la alimentación. Lo mismo hago con la purga. La purga me dice que hay 5 kilomol o 5 moles por cada 100 mol de mezcla. Si yo tengo una mezcla B, ¿no? Multiplico por 5 entre 100 y sabe cuánto argón está saliendo por la purga. ¿Y qué nos dice el equilibrio? Nos dice que la cantidad de argón que ingresa debe ser igual a la cantidad de la purga, porque si no, no tendría sentido recircular y purgar, ¿no? De tal manera que igualamos las ecuaciones 5 y 6. Y vemos claramente que la relación, fíjense, ahí está la relación entre el flujo de alimentación y la purga es 25 veces. O sea, la alimentación es 25 veces mayor que el de la purga. Ya tenemos la relación entre A y B, ¿no? Y como hay una relación de 1 a 3 en todas las corrientes, entonces A va a ser igual. C, que C es la corriente del amoníaco, ¿eh? Por si acaso, del amoníaco. O sea, lo que está entrando, y al balance general, ¿no? El envolvente general. Lo que entra de la mezcla nitrógeno-hidrógeno en una proporción de 1 a 3 es igual a lo que se consume para formar el amoníaco más la purga. Y esto tenemos la, digamos, la masa. ¿Cuánto está entrando realmente de moles en la alimentación y cuánto está purgando? Y tenemos el dato que ya nos lo dio, ¿no? 1000 kilomol por hora entre el peso molecular nos sale 58. Ese es el primer dato que tuvimos. Y bueno, esto simplemente es relacionar, poner cuánto hay de purga con referencia a la masa de alimentación, de cuando dicen cuáles son los requerimientos de nitrógeno. Bueno, es fácil, ¿no? Porque tengo acá 122.304 kilomol de una mezcla nitrógeno-hidrógeno 1 a 3 divido 122.304 entre 4 y me dará la cantidad de moles que hay de nitrógeno, lo multiplico por el peso molecular y sé cuánto nitrógeno está entrando por tonelada de amoníaco formado. En el caso del hidrógeno, a este valor lo multiplico por 3, lo divido entre 2, sale cuánto hidrógeno ha entrado y lo multiplico por peso molecular de hidrógeno y sale los requerimientos. Y lo mismo de argón, el argón también, ¿no? También igualito.
tenemos el peso molecular del argón y sabemos cuánto está ingresando en la... Entonces, como verán acá, en este problema, el secreto, ¿cuál es? Esta reacción, esta proporción. No, esta proporción lo que nos está diciendo de alguna manera es que está entrando una proporción ideal, ¿no es cierto? O sea, no nos están diciendo 2:3, 2:5 o 50:50 para complicarnos la vida. Nos está diciendo que está entrando una relación estequiométrica, ¿no? Una relación estequiométrica que ingresa. Y esa relación estequiométrica se mantiene a lo largo de todo el circuito. Incluso acá está saliendo en esa proporción. Este amoníaco se ha formado por la relación 1 en una proporción 1:3. Muy bien, entonces como verán, no es muy complicado ese tipo de problemas. Muy bien, ¿qué otra cosa más? Tenía otro ejemplo, pero con el ejemplo de benceno creo que solucionamos el problema. Ya hicimos un ejemplo también con agua. Ya lo hicimos la semana pasada, así que creo que no podemos hablar más ya sobre la práctica 3, que espero que vuelvan a recuperarse. Veamos ahora. Vamos a salir de acá. Y veamos otra cosa. ¿Se acuerdan que hablábamos en la ley de Raúl? Hablábamos en Raúl que se aplicaba cuando la concentración en la fase líquida era apreciable, ¿no? En el caso del agua es 1. En el caso de lo que vamos a hablar, hemos visto en el ejemplo de hace un momento, está bien alejado de 0. Y sin embargo, sí sucede a veces que el aire sí está ocurrido en el agua, ¿no? O sea, cuando uno toma un vaso de agua, no es solamente 100% de agua, hay aire también, hay aire absorbido, pero está en unas pequeñas cantidades, que para propósitos industriales de repente no tiene sentido, en el caso de producción, pero en el caso de contaminación sí. O sea, a raíz de todos estos problemas que vivimos en contaminación, hecho imperativo determinar sustancias peligrosas que puedan estar en el aire. Ustedes han escuchado de la lluvia ácida, ¿no? Que generalmente se genera cuando hay azufre, presente. Entonces sí es necesario calcular. Y para eso existe la ley de Henry. Dice, se usa principalmente para un componente cuya fracción molar se acerca a 0. Soluciones muy diluidas del componente I, como es el caso de un gas disuelto en un líquido, siempre y cuando este no se disocie o reaccione en la fase líquida. O sea, está ahí, un contaminante. Y se expresa, fíjense, está de esta manera, que es una variante de la ecuación de Raúl, ¿no? ¿Se acuerdan que la ecuación de Raúl dice la presión parcial es igual a la composición molar por la presión total e igual a la composición en la fase líquida por la presión de vapores? ¿Se acuerdan? Ese es Raúl. Pero acá Henry dice, no funciona así. Yo voy a determinar un factor que es conocido como la constante de la ley de Henry para la sustancia a la temperatura T, ¿no? Es para cuando se desea calcular la presión parcial de un gas que está en equilibrio, pero básicamente la idea de la ley de Henry es buscar la composición, en este caso en la fase líquida. En sus tablas, perdón, un ratito voy a dejar de compartir, en la tabla, a ver, déjenme ver rápidamente.
Realmente esta bulla es terrible. Hace un mes, o sea, yo conozco al arquitecto, un joven arquitecto, le digo, usted es un incapaz, le he dicho así en su cara, ¿no? Yo, no puede ser posible que usted no pueda haber programado el uso de máquina una semana, 2 semanas. En construcción no se demora uno mucho tiempo. Y no sé qué hace, no sé qué hace. A ver. Acá está la cuenta. Está mejor. Ahí está. Vamos a compartirla. Ahí está. Y está en función a la temperatura, ¿no? Está en función a la temperatura. Igual que la presión de vapor, ¿se acuerdan? De vapor, una función de la temperatura. Igual en este caso. Este es un dato antiguo que varió, ¿no? No ha variado mucho en el tiempo, porque realmente son propiedades de la naturaleza a una temperatura de 0 a 100 grados centígrados, ¿no? Y en este caso eso hubiera en agua, ¿no? En agua. Tenemos acá para el CO2, para el bromo, cloro, el H2S, peligroso, cloro, veneno, bueno, hidrocarbónico, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá, fíjense, está la constante Henry, la inversa de la constante Henry. Y es un valor muy pequeñísimo, ¿no? Está la 10 a la menos 2, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, y precisamente porque justamente la composición de estas sustancias son en parte por ion, ¿no? O sea, fíjense, imagínense la potencia de esta herramienta. Entonces, este cuadro, o esta tabla, o este gráfico, lo voy a colgar también para que lo tengan ustedes. También, obviamente hay otras mucho más completas, ¿no? O bueno, con otras sustancias, pero para propósito de curso es importante solamente estas sustancias. Volvamos a nuestro problema. A ver. Compartimos pantalla, estamos acá. Dice, calcules el volumen de oxígeno en pulgadas cúbicas que puede disolverse en 10 libras de agua a una temperatura de 20 grados centígrados y bajo una presión de oxígeno subrayado de una atmósfera. La presión del oxígeno, no de la... Entonces, la figura que hemos visto, determinamos para el sistema oxígeno-agua a 20 grados centígrados porque así está referido. Está referido en el gráfico. Tenemos ahí una escala de temperatura. Buscamos la temperatura de 20 grados centígrados y encontramos que la inversa, ¿no? Constante de Henry, es 21 por 10 a la menos 6. Hay que tener mucho cuidado en la unidad. Fíjense cómo la fracción molar puede ser una unidad, ¿no? Fracción molar por atmósfera. Esa es la unidad en la que está expresado la inversa de la constante de Henry, o por 10 a la menos 6. El altísimo valor, ¿no? Porque la constante de Henry será pues la inversa de esto, ¿no? Entonces 10 a la 6, ¿no? Es escasamente soluble en el agua, ¿no? Eso es lo que se expresa realmente. Bueno, está acá este dato. Tenemos la ecuación de Henry. Despejamos el X de Y, que es del oxígeno, ¿no? El oxígeno, claro. Y su presión parcial indudablemente será la que nos dice acá, ¿no? La presión, dice, presión de oxígeno de una atmósfera. Esa presión se está refiriendo. Y nos sale que la composición en la fase
líquida, X en la fase líquida del oxígeno, es 1 por 25 por 10 a la menos 6 libra-mol de oxígeno por libra-mol de agua. ¿No? La fracción molar de oxígeno prácticamente cero, ¿no? El agua es 1, aproximadamente 1, pues una cosa tan pequeña. Entonces, pero no está pidiendo, ¿se acuerdan? No está pidiendo volumen, ¿no? Entonces, a ver, tenemos acá la composición, que es 1 por 25 por 10 a la menos 6 libra-mol de oxígeno por libra-mol de agua. Entonces, tenemos acá la cantidad de agua, estos son 10 libras de agua. Lo dividimos entre el peso molecular y obtenemos que la cantidad de moles que hay de agua es 0.556. ¿No? Entonces, el oxígeno disuelto simplemente aplicamos los valores apropiados, 0.556, por la concentración del oxígeno en el agua, referido al, ¿no? Pues está referido al libra-mol de oxígeno por libra-mol de agua. Y tenemos, imagínense, 13.9 por 10 a la menos 6 libra-mol de oxígeno. El volumen de oxígeno disuelto, aplicamos la ley de gases ideales. En este caso usamos como referencia el valor normal, ¿se acuerdan? Los valores normales, ¿no? El valor normal, ¿se acuerdan? P1, B1, entre P2, B2, ¿se acuerdan? Usamos esa relación y obtenemos que el volumen del oxígeno es 5.36 por 10 a la menos 3 pies cúbicos. O si no, también 9.3 pulgadas al cubo a 20 grados centígrados y una atmósfera de presión de oxígeno. La presión de un recipiente que contiene etano y agua en equilibrio a 50 grados centígrados es 10 atmósferas. La presión de un recipiente, otra cosa. Es diferente a la presión de oxígeno que vimos en el caso anterior. En este caso es la presión de un recipiente, 10 atmósferas. Estime las fracciones molares del agua y del etano en el líquido. Obviamente acá el etano está en pequeñas cantidades, pero no están preguntando. A 50 grados centígrados, la presión de vapor del agua aproximadamente igual a su presión parcial, según la tabla B3, página 243 de Felder, es 92.51 milímetros de mercurio. La presión parcial. Acá estamos haciendo digamos, un artificio, ¿no? Un artificio. No es cierto que sea 1, es aproximadamente 1, pero es tan pequeño la cantidad de etano, tan pequeñísimo, que puedo estimar que el X del agua es 1. O sea, conceptualmente no es 1, conceptualmente. Pero dado el hecho que la concentración es tan pequeña del etano, que puedo asumir que es 1. Por eso que la presión parcial va a ser igual a la presión de vapor del agua a 50 grados. ¿Y cuál será la presión, entonces, en todo caso, del etano? A ver, vamos a usar, déjenme un ratito, déjenme un ratito. A ver, el señor Mestanza, voy a entrar nuevamente acá, el señor Mestanza. Vamos a ver. Si me dicen que la presión parcial del agua es 92.51, entonces, ¿cuál será la presión parcial del etano, señor Mestanza? ¿Alguien que se le ocurra? ¿Alguien que tenga una opinión? ¿Cuál será la presión parcial del etano? Porque la primera pregunta sería, ¿puedo determinar la presión parcial del etano? Claro que sí, claro que sí.
Si me dicen que la presión total del recipiente es 10 atmósferas, 10 atmósferas, ¿sí? Y las únicas sustancias que hay es etano y agua, en fase de vapor, y sé que la presión parcial del agua es 92,51, entonces la presión parcial del etano será 10 atmósferas menos 92,51, ¿no? La presión parcial del agua, pesado 10 atmósferas, 122 atmósferas. Entonces, la presión parcial del etano será 10 menos 122 de 0.878 atmósferas. Aplicamos la ley de Henry, ¿no? Tenemos la constante, tenemos la presión parcial del etano y, por tanto, determinamos que la concentración en la fase líquida del etano es 9.875 por 2 por 10 a la menos 5, ¿no? Que es 195.6 por 10 a la menos 6. Y esto se expresa, cuando es 10 a la menos 6, se expresa en millonésimo, ¿no? Entonces, la respuesta es 195.6 partes por millón. Por eso que en industria dice, dime la concentración de tal gas en, digamos, en el aire. 20 partes por millón. Ah, ¿cuál es el límite? 50. Ah, está muy bien, sigue votando, ¿no? 10 partes por millón. Ah, no, un momentito. Estamos en graves problemas. Tenemos que corregir. ¿Qué hacemos para que se reduzca esta concentración de este gas peligroso en la atmósfera? Muy bien, creo que vamos a tomar una especie de... Fíjense, yo sé que mañana tienen una práctica calificada, pero nunca está de más siempre comentarles que ustedes como profesionales de tránsito tienen que estar, digamos, permanentemente informados. Estamos en una situación crítica, no país, el mundo en sí, estamos con COVID. El COVID es una consecuencia, ¿no? Hace 10 años yo tengo una hija que es médica ahora. Yo le decía, ¿no? Yo le decía a ella, le decía, mira, prepárate en todo lo que sea tecnología, contaminación, o sea, todo lo que está referido probablemente a una especialidad. Mi hija se reía, ¿no? Pero ¿por qué a mí? Yo quiero ser cirujana, quiero cortar, ¿no? Yo dije, mira, yo soy investigador y estoy siempre al tanto de todo lo que sucede. Y el nivel de CO2, me he acordado justamente con el problema que acabamos de hacer, en la atmósfera, en ese tiempo estaba en 380 más o menos, parte por millón. CO2, 380 partes por millón, en la atmósfera. Y los científicos, o sea, la gente que sabe mucho más que nosotros, ha estimado que el punto de equilibrio de la naturaleza está en 450 partes por millón. 450 partes por millón. O sea, ¿qué significa eso? Significa que si la atmósfera, ¿no? O sea, la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera es equivalente a 450, la atmósfera ya no retorna a ese equilibrio. Cualquier cosa puede, ¿no? Entonces, estamos en 411. O sea, y acelera, se estimaba que a raíz de la pandemia, no iba, o sea, se iba a reducir, digamos, el contenido de CO2, al contrario, se ha acelerado, ¿no? Estamos en 410 partes por millón. 410. Es importante, por eso nosotros somos, pues, se supone el élite del país, ¿no? Y tenemos que tener una voz cantante en el tema. Mañana creo que se inicia una conferencia internacional para este tema. A veces no estamos preocupados en cosas, pero no
Cuéntalo. Yo le dije a mi hija, volviendo al tema, le dije, van a aparecer, mira, el cambio de temperatura va a generar la aparición de nuevas enfermedades. Y no son nuevas, le digo, simplemente siempre han estado ahí. Lo que pasa es que estos microorganismos, que son los que generan estas enfermedades, están pues en un estado de, digamos, de letargo, porque la presión y la temperatura de la atmósfera lo define de esa manera. Pero si aumenta la temperatura, estos bichos, ¿no?, inmediatamente van a mutar, porque la diferencia entre un virus, una bacteria, y un humano o un ser mucho más complejo, es que ellos tienen la ventaja de mutar rápidamente. Mutan, ustedes han visto. Han tenido una lección ustedes de microbiología, pero intensa. Cuando hablan del delta, del alfa, del beta, no sé, del virus COVID, ¿no?, que ha ido mutando, que ahorita estamos en el delta. O sea, faltan las letras del alfabeto griego para definir las mutaciones. Son mutaciones, o sea, y van mutando continuamente conforme van variando las condiciones. Ellos no mutan porque se les ocurre, simplemente porque en su ADN está ya tabulado que ante un cambio de algo, cambian inmediatamente. La diferencia es que nosotros no podemos mutar. Los seres complejos no tenemos esa ventaja de poder mutar y decir, bueno, ¿sabes qué? Este pata mutó, entonces yo también muto mis células para que ataquen. No. Bueno, la ciencia nos ha salvado de alguna manera, nos está salvando de alguna manera. Pero con un bichito, ¿no? Si sale otro más, si sale otro más, si sale otro más, bueno, está. Pero, por ejemplo, voy a compartir con ustedes, porque el profesor está siempre enterado, ¿no? Voy a compartir con ustedes, a ver si lo tengo esto acá a la mano. Creo que sí lo tengo. Claro que como siempre uno dice, el humano ha perdurado, ¿no? Ha perdurado, pero veamos cuánto va a perdurar. Acá tenemos una revista de septiembre, creo que es, ¿eh? No, la última de noviembre. Acá la comparto. ¿No? Esta es una ciudad de Estados Unidos este verano. Agosto, perdón, agosto, que nunca había llovido y bueno, ha llovido durante 3 días con una precipitación de 40 milímetros de agua. Esta revista, ¿qué nos dice? Nos dice una atmósfera más húmeda y más caliente, que es la que causa estos huracanes y lluvias torrenciales, ¿no?, devastadoras. Y es una cosa sencilla. La próxima, después de la práctica, vamos a estudiar psicometría y vamos a encontrar, vamos a ver el sistema agua-aire. Este es el sistema agua-aire. Obviamente, si sube la temperatura, la cantidad de agua se evapora y esa agua se va pues a la atmósfera hasta que llegue a un punto de equilibrio y la atmósfera ya no la soporta y esa agua evaporada entra o baja, cae como lluvia. Bueno, y en esta revista da ejemplos, ¿no?, de ejemplos sobre lo que está pasando. No solamente en Estados Unidos, en China, en Europa, está haciendo información incompleta de una revista científica de noviembre, ¿no?, noviembre de 2021. Acaba de publicar, ¿no? Y también, bueno, acá dice, ¿dónde está? También, ¿no?, junto con esa contradicción, ¿no?, de la amenaza de nuestra querida Tierra, ¿no?, también hay otra noticia interesante, dice, ¿no?, trabajos finales en la terapia genética. La terapia genética. Entonces dice, en la parte de innovación, ¿no?, ya prácticamente ya
Ya los investigadores científicos ya están culminando todas digamos, la forma de curar enfermedades a través del ADN. ¿No? O sea, ¿cómo así? Dice, bueno, hay muchas, dice, uno nace con cierta tendencia a determinadas enfermedades. ¿Por qué? Porque en el ADN, bueno, ya está, pues, se configuró de esa manera, ¿no? Entonces, este es un desarrollo de 20 años, ¿no? Que han estado un montón de gente investigando y prácticamente ya están llegando a la parte final y de alguna manera va a aparecer ya maneras, ¿no?, de solucionar enfermedades o curar a los humanos antes que llegue la enfermedad. Ya hablamos de nanopartículas, de manejo de virus. Y esta es una de estas investigaciones la que ha ayudado mucho para combatir el COVID. O sea, todo este trabajo genético poderoso que la humanidad ya ha alcanzado ha hecho posible eso. Ahora la pregunta es si nos salvará. Pero acá esta es una información que uno debe leer, ¿no? O sea, yo por lo menos lo leo. De repente ustedes están ahorita preocupados en la práctica. Cuando era estudiante, igual que ustedes, estaba interesado en estas cosas. Y otra cosa, otra información más que me ha impresionado también, y se lo paso, es esta de acá. La revista. No la he leído todavía porque está un poquito confusa, ¿no? Necesito estar tranquilo para leerlo. Esta de acá. El universo oculto, dice. El universo oculto. Entonces, esta revista narran de un experimento que se ha hecho en uno de los, una de las máquinas más poderosas que se puede conseguir humano para la investigación de partículas. Ha encontrado digamos, una contradicción entre lo que dice la teoría y lo que han obtenido en el experimento, ¿no? Bueno, este es el equipo, ¿no? El equipo que el spinning bones que le dice. Estudio de partículas. Pero lo interesante, ¿qué es lo que dice, no? ¿Qué es lo que dice? Que aparentemente hay una nueva fuerza, o sea, hay una fuerza de la naturaleza, de todas las que conocemos, la fuerza magnética, de atracción gravitacional, etc. Pero en los experimentos que han hecho en este tipo han encontrado aparentemente una nueva fuerza, porque no hay una explicación entre el experimento y la teoría, ¿no? Incluso dice un experimento puede revelar que existe la física de un mundo oculto. Lo veremos, lo alcanzaremos. Un par de años de repente estaremos hablando de esa nueva fuerza. Entonces, interesante. Esta revista, por si acaso, es, por ejemplo, el día de las aves, ¿no? Es un concurso que hicieron para determinar la cantidad de aves que podría haber en una localidad, ¿no? Y encontraron una barbaridad de aves que tiene nuestra querida naturaleza. Y algo que tiene que ver con lo que estoy haciendo, nosotros estamos haciendo nuestro equipo de investigación, cómo incrementamos los alimentos en un mundo que cada vez tiene más escasez, ¿no? Y de alguna manera lo que estamos investigando nosotros es esto, ¿no? Menos basura, ¿no? Menos basura. O sea, le sacamos el jugo, es lo que estamos trabajando, estamos haciendo harina de la cáscara de la uva, y está en este sentido. Acá está la teoría, todos los conceptos que uno debe tener en cuenta para este tipo de investigación. Eso solamente para informarles, entonces ya saben, nuestra atmósfera se está humedeciendo, ¿no? Cuando veamos citometría de acá a un par de semanas, una semana, vamos a encontrar una explicación a esto, porque siendo noviembre, Lima sigue siendo frío, ¿no? Siendo noviembre, ¿no? Lima es una ciudad por naturaleza húmeda, ¿no? Pero la humedad, mucha gente conversa y nunca ha hecho tanto frío como ahora en noviembre.
Bueno, cuando uno lee ya pues esto de lo que está pasando en nuestra querida Tierra, ya le encuentro una explicación. Siempre hay una explicación a todo. Tenemos una nueva fuerza que aparentemente existe ahí en un mundo oculto, ¿no? La física está en esa búsqueda, y lo que demuestra que lo que siempre hemos dicho, que en la ciencia no hay verdades absolutas, son verdades irrefutables. O sea, es algo que es válido ahorita porque no hay nada que se contradiga, pero con toda seguridad va a aparecer cosas que lo van a contradecir. Bueno, pasó con la teoría de la relatividad, ¿no? La teoría de la relatividad decía, bueno, explica todo. Apareció la mecánica cuántica y dijo, oye, un momentito, la mecánica cuántica explica la parte micro, que no explica la relatividad, ¿no? Pero la cuántica no me explica digamos, el mundo macro, ¿no? Bueno, pero debe haber un punto donde se junten, ¿no? Y ese es justamente el dilema de los científicos ahora. ¿Dónde? Y algunos en el vuelo justamente en el vuelo de las aves, encuentran ciertos, digamos, comportamientos cuánticos, por ejemplo. Especialmente en las investigaciones que han hecho en el vuelo del colibrí. No sé si ustedes han visto el colibrí, tiene un movimiento medio errático, pero tiene no es errático realmente, etcétera, ¿no? Y sabemos también que ya el humano ya está finalizando todos los trabajos para el tratamiento genético de nosotros mismos, ¿no? Ya se supone con esto que se eliminará el cáncer, la leucemia, el Parkinson, que son enfermedades genéticas. Eso es lo que se está haciendo. Claro, obviamente costará carísimo al principio, y si sobrevivimos como especie, de repente estará a disposición de cualquier hijo de vecino. Muy bien, jóvenes, mañana tengo una práctica. Como verán, no es nada complicado realmente enfrentar una práctica practicada. La única manera de poder estar preparados es practicando de problemas. No hay otra, digo con toda sinceridad. Ustedes son muy inteligentes, somos los de la uni, disculpen, no me está escuchando, pero no, somos, digamos, estamos preparados. Especialmente la misión de alguna manera es un tamiz. Es un tamiz que selecciona determinados, digamos, determinadas mentes y que están capacitados justamente para estos problemas complejos, ¿no? Pero necesita también ejercitarse, que es para ingresar, se sacaron la mugre. O sea, no es que salieron de la universidad, del colegio, ya jugaron todas las vacaciones y de ahí se fueron a postular a la uni, ¿no? Porque saben que no. Y algunos tuvieron de repente 1 o 2 años en la CEPRE o en alguna academia. O sea, bueno, también hay extraordinarios que necesitan eso, ¿no? Pero bueno, no son la mayoría. Tuvieron que entrenar. Y también se dice que lo más fácil en la uni es el ingreso, ¿no? Lo más difícil es salir. Pero el secreto es practicar, resolver problemas. Cuando todo problema que esté en mi mano, resolver. Buscar amigos, los grupos son fundamentales. El trabajo en equipo es fundamental. En ingeniería, si no hay equipo, no funciona. Hace tiempo que ya este axioma, pues no, yo soy extraordinario, ¿no? Yo es el que hago todo, yo. En la uni, lamentablemente todavía existen torres de cristal, gente que creen que son, bueno, la solución de todo. No, son los equipos son los que logran ahora, porque es un mundo multidisciplinario, ¿no? O sea, ¿has visto? Yo les hablo a ustedes de genética, de medicina, les hablo de esto y de otro, porque soy investigador, entonces encuentro siempre herramientas de otras carreras. Yo tengo en equipo de investigación mecatrónicos, electrónicos, mecánicos. Yo no voy a discutir con un mecatrónico, ¿no? No voy a contradecir un modelo con él, no.
pero para conversar con él tengo que conocer algo, ¿no? Y saber cómo esa herramienta que él lo domina, cómo lo podemos utilizar para los objetivos que nosotros tenemos, ¿no? Y por ejemplo, fíjense, acá termino, rapidito nada más, rapidito, eso está acá, a ver, vamos a ver. Está acá está. 221, recién, como dice, está de acá. Ya, vamos a compartir. ¿No? Por ejemplo, acá, de acá, de acá es el que estamos haciendo, ¿no? Este es el que estamos haciendo. Fíjense, ¿no? Acá, el ingeniero químico, bueno, el ingeniero de procesos, ¿no? Ese que diseña, hace este diseño. Y dice, fíjate, acá va a entrar una mezcla con 72% humedad. Yo quiero que salga de 10 a 15% de humedad por acá. Entonces, y por otro lado, en el punto 12 hay una mezcla. Entra el componente A, el componente B y el componente C. Entonces, digo, bueno, ya diseño, creo, soy un innovador. A este lo voy a llamar un secador de lecho fluidizado separador, que a la vez que seque, que separe. Pongo un dispositivo 22, un dispositivo 23, un dispositivo 24. Y a veces, y ahí entra el mecánico. Acá entra el mecánico. Oye, ¿sabes qué? Necesito esto, el otro, allá, esto y lo otro. Yo le digo, necesito esto, y él me lo tiene que dar. Y después le digo, ¿sabes qué? Este aire va a entrar por un equipo, un soplador, y después lo voy a calentar. Entonces yo necesito saber el flujo y la velocidad y regular el flujo. Viene el mecatrónico, viene el electrónico. Ah, ya, yo le voy a hacer un PLC, acá, 24, que va a relacionar todito, todo. Entonces, si yo no tengo pues al mecatrónico, no tengo al electrónico, no tengo al mecánico, este tipo pues, no existiría. De eso estamos hablando, de la complementariedad, del trabajo en equipo, y obviamente, ¿no? Otra cosa también fundamental, en que el manejo de equipo, ¿en qué consiste? En que tú le reconoces las habilidades de tu compañero. ¿Por qué? Porque en un equipo todos piensan que el éxito se debe a uno mismo. Esa es una condición humana, ¿no? Cuando son exitosos, pues cada uno está pensando, no, por mí se debe eso, ¿no? No, este plata no ha hecho nada. Y a veces dice, no, este no sirve para nada. El saca pecho dice, no he hecho nada. Falso. En el equipo, todos hacen algo. Y generalmente, nosotros potenciamos lo que sabemos y minimizamos lo que no sabemos. Y debe ser a la inversa, o debe ser igual. Darle valor a todo lo que este compañero dice. A veces, como yo puedo que tengo un curso de primer ciclo, yo decía, cuando hagan el grupo, siempre a uno al mudo, siempre busquen al mudo, decía yo. Y se reían los chicos, ¿no? ¿A qué se refiere mudo? No, digo, el chico que no habla, ¿no? El chico que no habla. Y yo digo, ese plata no habla porque está pensando, pero te dice una palabra y te soluciona el problema. Búscalo. O sea, un equipo siempre tiene que haber. Y ya después en la sociedad dicen, son los nerds, ¿no? Los nerds, dicen, ¿no? Es un nerd. No hablan, pero están pensando a una velocidad increíble que con un par de palabras te sacan del apuro, ¿no? Bueno, jóvenes, así es. Tengo clase a las 10, pasado 5 minutos. Les deseo lo mejor para mañana. Prepárense. Nos vemos mañana a las 10, ¿no? Ok. Buenos días con todos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Profesor. profesor. Debe ofrecer.